Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, ahora seguimos en la nueva parte de la explicación del trabajo, así damos por finalizado este primer trabajo. En el caso de, vamos a analizar dos videitos, uno que es un resumen chiquito sobre Tucumán Arde, yo lo voy a poner y voy a ir frenando y voy a ir explicando algunas cositas de estos videos. En el marco de la dictadura militar, instaurada en el 66, con el fin de imponer cambios estructurales en la economía, abaratando la mano de obra de los trabajadores y despojándolos de las conquistas alcanzadas, se desarrolla la lucha antidictatorial que va a aglutinar a las clases medias junto al movimiento obrero. En 1968, situados en un ambiente donde la represión social y cultural iba en aumento, un grupo de aproximadamente 30 artistas provenientes de Buenos Aires se separaban del Instituto de Estela y junto a artistas rosarinos, sociólogos, periodistas, fotógrafos y economistas formaron un círculo de contrainformación ligado a un plan de lucha de los sindicatos combativos que culminó en la muestra Tucumán Arde. Bueno, primero y principal tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Estamos en un contexto de presión social, ¿sí? En donde hay un movimiento obrero organizado, ¿sí? Donde hay un desarrollo de un movimiento obrero no solo dentro del movimiento obrero, sino también un movimiento estudiantil que acompaña, ¿sí? Las luchas sindicales y las luchas de estos movimientos obreros. La lucha en sí del movimiento obrero y las luchas sindicales y las luchas universitarias o estudiantiles, tanto en centros estudiantes de secundario como en los centros estudiantes de las universidades, lo que forma son focos de resistencia, en donde se da a través de la ideología, ¿sí? de la instrucción ideológica, del estudio, del análisis, pero también de la lucha constante, por ejemplo, a través de ver las desigualdades económicas existentes, que existen grandes grupos, pequeños grupos con grandes concentraciones de dinero y tenemos un montón de personas que viven trabajando y no tienen los derechos básicos, digamos, para subsistir y para tener una vida digna como todo trabajador tiene que tener derechos, ¿verdad? Entonces, en base a estas situaciones existen estos movimientos de lucha, cosa que los gobiernos de facto, ¿sí? Intentaron durante las distintas dictaduras de los años del siglo XX en la Argentina tirar abajo todos los derechos conquistados, principalmente las dictaduras después del gobierno peronista, sí, a partir del 55 y luego de la década del 60 y principalmente en la década del 70 generar un movimiento, un nuevo orden, ¿sí? Gubernamental en donde los derechos de los trabajadores queden totalmente subsumidos a las decisiones de los grandes grupos económicos apoyados por el brazo el brazo de la violencia, del monopolio de la violencia de las Fuerzas Armadas. Entonces acá se va a dar un grupo, una organización de diferentes sectores sociales, principalmente relacionados a la cultura y a la intelectualidad, en donde se va a focalizar principalmente en lo que es la provincia de Tucumán para el año 1968. Esto estamos hablando de la dictadura de Onganía, si no mal recuerdo. Continuamos. Esta experiencia plástica inédita en Argentina aglutinará distintas rupturas, tanto en el campo estético, cuestionando las instituciones del arte como museos, galerías, concursos y el ámbito de circulación de la obra, el modo de exposición y el papel del público, como también un quiebre en el campo ideológico, modificando la función social del artista. De este modo, manifestaban contenidos políticos implícitos en toda obra de arte. Bueno, acá tenemos esto, ¿no? Que es muy importante y que durante los últimos años, principalmente esto durante la época del kirchnerismo, se empezó a retomar esta idea de que el artista, ya sea en todas las formas de arte, tenemos música, tenemos teatro, tenemos danza, tenemos actuación, tenemos composición, pintura, composición, escultura, etcétera, tiene un mensaje, ¿sí? Para transmitir. Este mensaje puede ser ideológico o no, y a su vez
yo creo que todo el arte tiene una impregnación de ideología y que esta ideología, en este caso, acá tenemos un ejemplo muy claro de la representación de que a través del arte se puede poner, digamos, en evidencia una lucha en donde también genera aglutinamiento de personas. ¿Qué quiero decir con eso? No es lo mismo pararse, digamos, en una, qué sé yo, no sé, en una plaza y empezar a gritar que, no sé, un ejemplo, ¿no? En la época de Macri, que Macri era un ladrón, que esto, que lo otro y demás, como un loco que te van a mirar y qué sé yo, que por ejemplo utilizar el arte a través de una canción, sí, una canción de protesta, o una canción normal, digamos, en donde podamos hablar en contra de las políticas de Macri, digo. Y también, esto también se habló mucho del tema de los actores K, los actores no K, qué sé yo, bueno, pero la cuestión es que la militancia puede ser digamos, muy mal vista o muy bien vista desde el lado del arte, digamos. Muy bien vista desde el lado que los que, digamos, abrogamos hacia la apertura de la mente, la expresión libre y bueno, y la posibilidad de poder expresar y generar una apertura, digamos, vuelvo a reiterar esto del tema de la apertura de pensamiento y una libertad de expresión a través de todas las diferentes formas del arte. En un momento decía, no, Tucumán jardín de la miseria o jardín de la pobreza, bueno, porque a Tucumán se lo considera el jardín de la República por el tema de la firma de la Constitución, de la Declaración de Independencia. También tenemos que tener en cuenta que puede ser muy desagradable para aquellas personas que no quieren que exista esta libertad de expresión, o sea, que les genere que el artista es un, bueno, vamos a la palabra de vuelta, ¿no? El tema del subversivo, de la antipatria, no por nada muchos artistas, ¿sí? Han sido perseguidos por las distintas dictaduras y en algunos casos han terminado muertos, o en otros casos se han tenido que emigrar. El caso más resonante, digamos, en la historia de la Argentina, uno de los casos más resonantes, es el caso de Mercedes Sosa, ¿no? Que ella tuvo que exiliarse durante muchos años por la persecución y la cantidad de atentados que sufrió contra su vida, ¿no? Por su libertad de pensamiento, porque ella pensaba y sostenía que debería haber una igualdad entre los pueblos, que debería haber una mejor redistribución de la riqueza, etcétera. Entonces digo, esto también es interesante de analizar porque si vamos a tomar a la música, digamos, la música representa un contexto histórico, el arte representa un contexto histórico, y es muy lindo analizar también la historia desde el arte porque podemos ver las diferentes posturas, ¿sí? Dentro de un mismo contexto. Bueno, continuamos. Incorporando así la producción del artista a la realidad con una intención vanguardista y revolucionaria, en la que los objetivos artísticos sean capaces de producir una modificación equiparable a la de un hecho político. La experiencia lo diferencia de otro arte político, ya que explora múltiples posibilidades de articular una praxis entre arte y política. Así, para los artistas de Tucumán Arte, hay una difícil separación entre lo que es arte y lo que es política. Intentan hacer del arte una herramienta eficaz al servicio de objetivos políticos. No obstante, hay una apuesta que busca instalar una forma distinta de apreciación de la producción estética. Bueno, va muy rápido la chica, ¿no? Bueno, es un resumen. Igualmente el video lo pueden volver a ver, no hay ningún problema con eso. Pero lo que quiero decir es, bueno, acá dice, por ejemplo, ¿no? El objetivo de Tucumán Art es exponer, utilizando los medios de comunicación, las contradicciones del gobierno argentino y de la clase propietaria, en referencia al cierre de los molinos de azúcar en Tucumán y las graves consecuencias que son para el de conocimiento general. Bueno, el tema del cierre ahí está hablando de una gran cantidad de generar desocupados, que a su vez, ¿sí? Genera muchos más pobres. En Tucumán se da también todo lo que es el desarrollo, ¿sí? Del movimiento del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, conocido como el ERP. ¿Sí? Se va a dar un gran movimiento guerrillero en Tucumán, ¿sí? En la zona donde hay muchísima cantidad de gente en situaciones muy humildes y donde también hay poca gente que tienen grandes riquezas en pocas manos, ¿sí? Grandes acumulaciones de riquezas en manos de pocos.
El tema es utilizar el arte, ¿sí? A través, bueno, acá te dice, ¿no? En las paredes, en pintadas de paredes, en lugares